Una pequeña lancha viaja hacia el norte a 5 kilómetros por hora y tiene una bandera que está en su popa que está formando un ángulo de 50 grados con la línea central de la lancha. Tiempo después, el bote se desplaza hacia el este a 20 kilómetros por hora y el ángulo sigue siendo de 50 grados. Determinar la rapidez y la dirección del viento, es decir, la magnitud de la velocidad del viento y su dirección. Primero vamos a fijar las unidades que vamos a manejar en el problema. Vamos a utilizar kilómetros y hora en todo el desarrollo para evitar tener que estar poniendo explícitamente las unidades. Y bueno, esquemáticamente lo que tenemos es la lancha, que vamos a llamarle la partícula A, y una partícula de viento, que es la partícula B. ¿Sí? O sea, aquí de lo que se trata es de estudiar la interacción entre el viento y la lancha, que es lo que hace que se mueva o se incline la bandera con cierto grado de inclinación. Entonces esto lo vemos, digamos, en planta, ¿no? Estamos viendo desde arriba, esta es la lancha, y una partícula de viento, las dos se están moviendo, la lancha se está moviendo y una partícula de viento se está moviendo, ambas en forma independiente. Bueno, si yo tomo como sistema de referencia móvil uno localizado en la lancha, que se mueve con la lancha, podemos identificar RBA como el movimiento, el vector posición del movimiento relativo del viento con respecto a la lancha. ¿Sí? Entonces, este sería el vector posición relativo de la partícula de viento con respecto a la lancha. ¿Sí? Y está expresado con referencia al sistema que se mueve con la lancha. Bueno, pero aparte, tanto la partícula de viento como la lancha tienen sus vectores posición con respecto a un observador fijo que esté, digamos, fuera del lago, ¿no? Entonces, tenemos un observador fijo aquí y para el observador fijo va a existir un vector posición de la partícula de viento que va a definir el movimiento del viento, ¿sí? Con respecto a un sistema de referencia fijo. Habíamos visto que a eso le conocemos como movimiento absoluto del viento. Bueno. Y por otro lado, la lancha también tiene su movimiento absoluto, es decir, un observador externo va a ver cómo la lancha se mueve y va a ver cómo la partícula de viento se mueve. Ambos con un vector de posición relativo al observador fijo, RA y RB, vamos a llamarle así. Este sería el vector posición absoluto de la lancha y este es el vector posición absoluto del viento. Y este sería el vector posición relativo del viento con respecto a la lancha. Bueno, es relativamente obvio que RB no es más que RA más RBA. Si derivamos con respecto al tiempo, la velocidad B no es más que la velocidad A más la velocidad BA. ¿Sí? Todo esto en vectorial. Entonces, el vector velocidad absoluta del viento es igual al vector velocidad absoluta de la lancha más el vector velocidad relativa del viento con respecto a la lancha. Lo podemos expresar cualitativamente de esta manera, ¿no? La velocidad absoluta del viento no es más que la velocidad absoluta de la lancha más la velocidad que tiene el viento con respecto a la lancha. Muy bien, ya planteado este esquema general, vamos a analizar esos tres, digamos, vectores, tanto en el instante t igual a 0 como en un instante posterior. ¿Sí? Aquí vean que estamos con unas condiciones iniciales y luego un breve tiempo después con otras condiciones. Entonces vamos a ver las condiciones iniciales y luego las condiciones un breve tiempo después. En ambos casos, vamos a suponer que el viento no cambia de dirección. ¿Sí? O sea, independientemente de cómo se mueva la lancha, pues el viento es un fenómeno meteorológico, digamos, macroscópico, externo a la lancha, que no va a cambiar su dirección. Entonces podemos decir que la velocidad absoluta del viento, cuyo valor desconocemos, cuya magnitud desconocemos, ¿sí? Es la misma en el instante inicial que
un tiempo después. ¿Sí? Vamos a suponer que la velocidad del viento y su dirección se mantienen constantes en el tiempo. Entonces lo podemos dibujar aquí. Desconocemos cuál es la magnitud de esta velocidad de la partícula de viento y también desconocemos cuál es su orientación en relación al observador fijo. ¿Okay? Tanto en el instante t igual a 0 como en un instante posterior. Sabemos que la lancha en el instante t igual a 0 viaja hacia el norte a 5 kilómetros por hora. Entonces, sabemos que este vector velocidad en el instante inicial tiene una velocidad de 5 kilómetros por hora. De nuevo, no le ponemos las unidades aquí porque ya indicamos aquí que vamos a manejar todo en kilómetros y hora. Entonces, la velocidad de la lancha es 5 kilómetros por hora hacia el norte. Este sería el vector de velocidad del viento de la lancha. Ambos son velocidades absolutas. Un tiempo después, el bote se desplaza hacia el este a 20 kilómetros por hora. Entonces, esta sería la velocidad, un tiempo después, sería la velocidad de la lancha. Sería hacia el este, si este es el norte, este es el este, con una magnitud de 20 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, ya estamos definiendo los vectores de velocidad absoluta, tanto en el instante inicial como un tiempo después. Y finalmente lo que nos falta es la velocidad del viento relativo a la lancha. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que tanto en el instante inicial como en el instante final, vamos a fijarnos en el instante inicial, la bandera se forma un ángulo de 50 grados con, digamos, la dirección de la lancha. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la dirección del viento forma un ángulo de 50 grados con la dirección de la lancha. Y aquí lo representamos. Este sería el viento relativo a la lancha. ¿Sí? Esta es la velocidad del viento relativo a la lancha, la RBA, que es esta de aquí. ¿Sí? Y está inclinado con respecto al eje de la lancha 50 grados. No conocemos su magnitud, pero conocemos que está inclinado 50 grados con respecto a la dirección de la lancha. Y desde luego va en sentido opuesto a la dirección de la lancha, inclinado 50 grados. ¿Sí? Traten de imaginar aquí la lancha y aquí la bandera. Bueno, si la bandera viene para acá, quiere decir que el viento en relación con la lancha viene en esta dirección hacia abajo. ¿Qué pasa un tiempo después? Bueno, que el viento relativo a la lancha sigue estando inclinado 50 grados con respecto a la lancha. ¿Sí? Cuidado, el viento no ha cambiado. La dirección absoluta del viento no ha cambiado. La dirección relativa del viento a la lancha, sí ha cambiado. ¿Sí? Vean que lo único que no cambió es la velocidad absoluta del viento, la velocidad de la lancha absoluta ha cambiado y el viento relativo a la lancha forma en ambos casos un ángulo de 50 grados con respecto a la dirección en la que va la lancha. Sus magnitudes y su dirección absoluta, pues desde luego son diferentes, no tienen por qué ser iguales. Lo que sí sabemos es que este ángulo es de 50, tanto aquí como acá, pero no su magnitud, ni aquí ni acá. Bueno, vamos a redibujar aquí lo mismo que acabamos de escribir en la diapositiva anterior. Entonces, este sería para el instante inicial. Bueno, tenemos tres vectores que sabemos que la velocidad del viento debe de ser igual a la velocidad de la lancha más la velocidad del viento respecto de la lancha. Entonces, en realidad lo que tenemos, podemos formar esta figura, ¿sí? Donde la velocidad del viento debe de ser igual a la velocidad de la lancha más la velocidad del viento respecto de la lancha, ¿sí? Esta es una suma vectorial. Y aquí ponemos los diferentes parámetros. Esta magnitud la desconocemos, esta magnitud la desconocemos, esta magnitud la conocemos, que son 5 kilómetros por hora, este ángulo lo conocemos, que son 50 grados, este ángulo lo desconocemos, le llamamos beta,
Y este ángulo de aquí lo desconocemos, vamos a llamarle alfa. Este angulito de aquí va a ser 90 grados. Bueno, podemos aplicar la ley de los senos. La ley de los senos que nos dice que la relación en un triángulo, la relación entre la magnitud de un lado y el seno dividido entre el seno del ángulo opuesto es una relación que se mantiene constante. Por lo tanto, 5 entre el seno de beta es igual a BBL entre el seno de 90 más alfa y es igual a BB entre el seno de 50. Bueno, entonces vamos a seleccionar por conveniencia esta relación. Podemos seleccionar alguna de las tres. Entonces, 5 entre el seno de beta debe de ser igual a BB, la velocidad del viento, entre el seno de 50. Ya tenemos esta relación. Eso se debe de cumplir por la ley de los senos. Bueno, pero ¿cuánto vale beta? Ok, sabemos que beta más alfa más 90 grados más 50 grados debe de ser igual a 180 grados. Recordemos, la suma de ángulos en un triángulo es 180 grados. Despejando tenemos que beta es igual a 40 grados menos alfa. Por lo tanto, este beta es igual a 40 grados menos alfa. Después veremos por qué hacemos esto. ¿Sí? O sea, no vamos a usar beta, vamos a usar alfa. Bueno, ¿por qué lo usamos? Adelanto. Pues porque en realidad lo que nos piden es cuánto vale la magnitud del viento, de la velocidad del viento, y también su dirección. Es decir, nos piden alfa y nos piden VV. Entonces, si voy a estar utilizando ecuaciones, más vale que lo ponga en función de alfa que no de beta. Beta no lo necesito, no me piden beta, me piden alfa. Entonces es mejor que beta lo pongamos en función de alfa. Y aquí entonces tenemos una ecuación con las dos incógnitas que nos piden. BB, ¿sí? La velocidad del viento, la velocidad absoluta del viento, y alfa. Muy bien. Ahora vamos con las velocidades un tiempo después. Esto ya lo habíamos dibujado en la diapositiva anterior. Vamos a representar y sabemos que la velocidad del viento debe de ser igual a la velocidad de la lancha. La velocidad del viento debe ser igual a la velocidad de la lancha más la velocidad del viento relativa a la lancha. Bueno, esto podemos formar esta figurita, ¿sí? Donde la velocidad de la lancha más la velocidad del viento relativo a la lancha nos tiene que dar la velocidad del viento. Aquí aplicamos otra vez la ley de los senos, donde 20 dividido entre este ángulo, que vamos a llamarle gamma, ¿sí? Es igual a BB dividido entre el seno de 50 grados. De nuevo, fíjense que aquí tenía una ecuación en función de BB y de alfa. Bueno, me gustaría pasar gamma a función de alfa. Bueno, nos damos cuenta que gamma más alfa más 50 debe de ser 180, por lo tanto gamma no es más que 130 grados menos alfa. Sustituyendo aquí, tenemos esta relación, ¿no? Que 20 entre el seno de 130 menos alfa es igual a BB entre el seno de 50. Muy bien. Pues si BB entre el seno de 50 es igual a esto y BB entre el seno de 50 es igual a esto, pues lo que tenemos es esta expresión de acá. ¿De acuerdo? Entonces 5 entre el seno de 40 menos alfa debe de ser igual a 20 entre el seno de 130 menos alfa. ¿Sí? Lo que hicimos es igualar esta ecuación con esta ecuación. Despejamos y tendríamos que, bueno, 20 entre 5 es 4, 4 por el seno de 40 menos alfa tiene que ser igual, pasamos este seno de este lado al seno de 130 menos alfa. Aquí aplicamos la expresión que nos define el seno de una suma o el seno de una diferencia, que sería esta, ¿sí? El seno de una diferencia es el seno, digamos, seno de A menos B es el seno de A por el coseno de B menos coseno de A por el seno de B. Entonces lo planteamos así, hacemos algo análogo con este seno, y entonces ya tenemos todo en función de senos y cosenos de alfa.
Si dividimos todo entre el coseno de alfa, ya tenemos una expresión en función nada más de la tangente de alfa. Despejamos la tangente de alfa y obtenemos alfa, que es 25.9638 grados. Entonces, el valor de alfa, el valor de la inclinación del viento es 25.9638 grados a partir de la dirección este hacia el sur. Esto sería, digamos, este 25.9638 grados S, si lo quisieran ver de esa manera, ¿no? Pero está muy, muy clara de esta nomenclatura a qué se refiere el valor de alfa. Bueno, ya tenemos alfa, pues de cualquiera de esta ecuación o de esta ecuación sustituimos y obtenemos la velocidad que directamente nos da en kilómetros por hora, que son las unidades que teníamos.